Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio precisamente la licenciada Nina Cerratos, al frente de Cultura de esta capital, en el antiguo Palacio de Ayuntamiento, a quien agradezco su presencia. Buenas noches para usted. Muy buenas noches, gracias por la invitación. A propósito, las formas que se han construido en la acción de cultura en esta capital, cómo funcionan las acciones sustantivas y desde luego la política cultural, que sería el primer gran planteamiento, si usted lo permite. Con muchísimo gusto. Nosotros hemos llevado a cabo una serie de programas sustantivos que están inspirados en un principio básico que son los derechos culturales. Y a partir de estos derechos culturales, pues se han diseñado una serie de políticas culturales que permiten permear los programas sustantivos, como bien comentas, y de ahí podemos bajar hacia acciones, proyectos o actividades concretas. Por supuesto, es muy importante la construcción transversal, la construcción a través de alianzas con otros actores sociales, con la propia justo sociedad civil, con la comunidad cultural, no solamente las instituciones públicas, sino hay otras voces que nos han permitido ir legitimando. El derecho a la identidad y a la creatividad, que es uno de los que nos han regido nuestros programas, nos han permitido en este sentido construir un programa y una política, a través de una política cultural que le llamamos desarrollo cultural comunitario, que es uno de los que en este periodo de cierre que me toca a mí ahora afortunadamente llevar a cabo, nosotros lo que queremos es fortalecer estos programas que tienen que ver con inclusión social, con rescate de espacios públicos y con muchas otras cosas que tienen que ver con democracia cultural, en el sentido de interculturalidad, en el sentido de resignificar estos valores como la inclusión social. Ese es uno de los derechos, por ejemplo, ¿no? Y como ellos hay 5 más que si quieres te los puedo platicar. Vamos a enumerarlos. Antes, preguntar a propósito de una política sustantiva, esto sería algo así como lo visible, lo que se puede percibir en el ánimo de los capitalinos, la política sustantiva de cultura. Son los programas los que llegan a través de acciones o proyectos y actividades muy concretas. Por ejemplo, un festival, ¿no? La muestra de artes escénicas que yo afortunadamente durante 4 años pude coordinar, que fue todo un placer construir, insisto, desde la comunidad cultural y también con otros participantes internacionales, generar actividad intensa, movimiento cultural para los ciudadanos, para los académicos, temas de reflexión, que nos han permitido, a partir de sus propias actividades, de estos festivales, por ejemplo, hablar de lo que serían los derechos culturales. Pero entonces, estos derechos, como te decía, son el principio básico para la construcción de las políticas culturales. Comunitario, hablar también de comunitario es regresar a nuestro origen, de ahí partimos todos, finalmente. Eso es algo bien importante que estás comentando. Fíjate que hemos pensado que es muy importante el equilibrio entre el sentido de pertenencia, el sentido de identidad, a través del derecho de la memoria, que permean los programas sustantivos relacionados con patrimonio cultural, histórico y artístico, cultural de la Ciudad de México. Es patrimonio cultural, histórico y artístico. Esta línea de acción o esta política nos ha permitido también pues rescatar una serie de proyectos y de programas que tienen que ver con nuestras raíces, como bien dices, pero también con la nueva visión o con la visión contemporánea, vanguardista de las nuevas generaciones. Eso quiero decir, es un equilibrio, tu sentido de identidad, pero también la construcción de lo contemporáneo. ¿Cuál sería el punto de inflexión en las acciones emprendidas con esa visión comunitaria de lo que no se hizo antes o lo que se podrá hacer después?
No sé si me explico. A ver, si me lo planteas un poco En más claro. políticas instrumentadas años atrás que no se contemplaba este sentido comunitario de integración, de inclusión, decía usted, Social. Ujú. y a lo que dejará el periodo en lo que, lo que los días, meses que faltan a esta administración. Se han ido fortaleciendo, se han ido construyendo, por supuesto, lo que tenemos que hacer es consolidar para que haya continuidad. ¿En qué queremos que haya continuidad? En los programas, por supuesto, que tienen objetivos muy concretos, como elevar la calidad artística de la oferta cultural, como ampliar la cobertura de estas políticas culturales, es decir, penetrar cada vez a zonas marginadas, restringidas, aquellas poblaciones que no tienen acceso fácil o visualizan una larga frontera para llegar al arte. Entonces, hemos eliminado estas fronteras a través de estos derechos culturales, de estas políticas culturales. Y bueno, como eso, también diversificar la oferta de manera equitativa. Es por donde tenemos que continuar y consolidar. Hay un fondo regional para cultura y las artes que incluye a 8 entidades de la zona centro del país. ¿Cómo se ubica en ese mismo fondo regional a la capital? Ese es un tema interesante porque somos 8 estados que estamos conglomerados alrededor del Fondo Regional para la Cultura y las Artes, efectivamente zona centro, que a mí me toca coordinar. Justo hoy tuvimos una reunión en donde pudimos concretar el programa de trabajo de 2012 y por otro lado hablar de, digamos, lo que se ha consolidado por la metodología y la forma en la que hemos colaborado entre los 8 estados y que permite que los recursos que se destinan al fondo puedan utilizarse de manera óptima, puedan dejar mejores resultados también, mayor impacto social, porque lo que hacemos es diseñar programas de largo y proyectos de largo aliento que puedan itinerar. Entonces, esa forma en la que se distribuyen los recursos para etiquetar proyectos son concesados, preseleccionados o curados de manera equitativa entre cada uno de las cabezas de los estados. Permítame, secretaria, vamos rápidamente a un corte y regresamos en 2, en el 760 del cuadrante. Aquí nos acompaña en el estudio la licenciada Nina Cerratos al frente de Cultura del Gobierno de esta ciudad capital. En la mira, así lo dice la MOM. Con la colega Elizabeth. Adelante, Elizabeth. Boing celebra imagen. Y para celebrarlo te invitamos a que lleves la frescura de Boing y la diversión siempre contigo. Descarga de la página www.pascual.com.mx el Memory Boing, en el que las frutas kamikaze te ayudan a desarrollar tu memoria. Ya lo sabes, calidad, sabor y diversión solo con Boing. Kamikazemente divertido. Gracias, colega. Nos preguntaba la audiencia, licenciada, a propósito de las otras 7 entidades que forman parte del Fondo Regional para la Cultura y las Artes. ¿Cómo no? Es el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y bueno, y nosotros somos el 8º, la Ciudad de México. Y nos decía de un acuerdo tácito entre las diferentes representaciones en este Fondo Regional para la Cultura. Sí, se crea un fondo común y en lugar de dividirlo cada quien para las propias actividades, lo que se decidió, como se ha venido trabajando y colaborando de manera muy sustantiva y además con muchos buenos resultados, ha sido, insisto, poner en la mesa los proyectos de mayor interés, de mayor trascendencia, de mayor que generen mayor igualdad social en los estados y que tengan una metodología también que se pueda reproducir a través de la itinerancia, asegurándole a estos proyectos un largo aliento. Entonces, este fondo es así como se distribuye. Y también, por supuesto, hay proyectos muy particulares, muy locales de cada estado que también se defienden y que también se llevan a cabo de esa manera. Hay una aportación que dice, a mí me interesa llevarme a cabo mi festival de artes escénicas, pero quisiera la metodología del proyecto que tiene
el estado de Tlaxcala, Ajá. con relacionado con, no sé, con el acervo de títeres, que es muy importante, y entonces querríamos tener una itinerancia de este programa. Y así es como se distribuyen entonces los recursos a partir de los intereses comunes. Sienta un precedente en el capitalino. La cultura somos en la Distrito Federal, somos un pueblo culto, ¿o no? Yo creo que vamos a hablar de algo muy, muy particular. Ajá. Yo creo que todos los mexicanos nos tenemos que sentir muy orgullosos porque simplemente formamos parte del 5º lugar como país en cuanto a patrimonio cultural. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues estamos rodeados de una vasta cultura. Por supuesto, habrá algunos quienes lean más que otros, o quienes dediquen su tiempo libre a actividades culturales también más que otros. Y lo que queremos hacer es, convencidos de que el arte y la cultura es un agente de transformación social, convencidos de que se puede combatir temas como la seguridad a través de la educación del arte y la cultura, llevar a las poblaciones que no tienen acceso a precisamente actividades culturales, que no tienen acceso a la lectura, que no tienen los recursos para que sean partícipes activos de su patrimonio tangible e intangible, nosotros acercárselos, nosotros ponerles las plataformas. Es así como trabajamos, porque sabemos que en el momento en que te apropies, en el momento en que, como decimos, se ciudadanice, se genere el sentido de pertenencia, te darás cuenta que, por supuesto, tú eres tan culto como yo, aunque a lo mejor no hayas tenido las oportunidades o los recursos para leer o para asistir a actividades culturales, pero en la medida en la que yo te los acerco y tú los aproveches, pues vas a permear toda este bagaje que tiene tu país y tu cultura, bueno, por lo pronto hablando de lo nuestro, ¿no? Con eso se rompe el mito que la cultura es elitista. Exacto, hemos trabajado en eso profundamente porque es un derecho la cultura para todos. Por eso te decía, la forma en que nosotros hemos permeado y construido las políticas culturales, al hablar de educación y formación, al hablar del derecho a la memoria, el acceso y participación en la vida cultural, ¿no? Como tal, como un derecho propio, a la información de la comunicación cultural, y algo muy importante, el derecho a la gobernabilidad, en el sentido de la gobernabilidad democrática, en el sentido de diseñar, en el sentido de ejecutar y de evaluar, junto con, te decía, los diferentes actores, ¿no? Que participan con la comunidad cultural, académica, las diferentes secretarías, diferentes instituciones, sociedad civil, ONGs, de manera conjunta construir esta democracia cultural, ¿no? Quisiera regresar al tema de recuperación de espacios. ¿En qué sentido y a través de ellos el esparcimiento de la cultura? ¿Cómo se fomenta? Pues ha sido muy rico resignificar espacios públicos, interviniéndolos y rescatándolos. Hay espacios que han estado abandonados, que se han convertido en basureros, en lugares inseguros, y cuando tú llegas y siembras danza, teatro, talleres de lectura, con el propio barrio, tenemos un programa en la Secretaría de Cultura que se llama Salas de Urgencia. Y Salas de Urgencia lo que hace es, para darte un ejemplo concreto, es un modelo de intervención comunitaria, un modelo de desarrollar, como te decía, intervenir en espacios no convencionales para mostrar el proceso creativo del teatro, de la danza, de la música, en el propio barrio. Gente que pasaba frente a los teatros, aquí específicamente el de la Santa María la Ribera, en el Teatro Sergio Magaña, y que está en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, cotidianamente pasaba al mandado, a la escuela, pasaba antes de irse a sus oficinas con su coche, nunca entraban al teatro, porque no les significaba nada, no había un sentido de identidad, de pertenencia. Empezamos a sembrar este modelo en sus propias casas, en tu negocio, en la carnicería, en la lechería,
en el salón de belleza, a mostrar el proceso creativo. Ojo, no un ensayo, no algo ya reproducido, sino ahí el creador comienza su proceso creativo involucrando al vecino, que es invitado también por el dueño del comercio o de la casa, o del departamento o de la vecindad, y ellos opinan, ellos dicen, oye, no le entiendo a tu texto, o al coreógrafo, no sé por qué te contorsionas de esa manera, a mí no me dice nada. Más adelante en el guión, en el vestuario, ellos empiezan a opinar de tal suerte que al final, ya construido la producción, digamos, la etapa de dramatúrgica, la etapa de la puesta en escena, se les invita al teatro para que puedan ver el resultado del producto final. Por primera vez empiezan a oler lo que significa estar arriba de un escenario, los telares, el significado y la transformación de la iluminación, de lo que ellos vieron en la sala de su casa o en la vecindad, en el patio de la vecindad o en tu salón de belleza, cómo se transforma mágicamente. Y en el momento en que entran en contacto con otros públicos, porque ahora ellos son promotores, ahora no solamente son anfitriones, son nuestros cómplices, viene una transformación y una apropiación, no solo del teatro, sino de la disciplina, de la cultura, le dan un valor diferente. Por eso te decía que es muy importante resignificar todos estos valores y que ellos se sientan ahora dueños del espacio, dueños de ese teatro que es ahora un teatro de barrio. Ojalá que en cada una de esta instrumentación de política cultural se garantice, en el ocaso de una administración que se va como cualquier otra, la continuidad. Eso es muy importante tener conciencia de que los procesos, los proyectos que tienen ya una respuesta legitimada, un resultado identificado con un impacto social importante, no se interrumpa. Es un compromiso que debemos de tener todos los funcionarios para asegurarle a la comunidad cultural y a los artistas, a los académicos y por supuesto a la sociedad civil que estos beneficios tengan largo aliento. Y finalmente el reloj marca, todavía tenemos unos minutos, son las 7:54, la demanda, estoy retomando una demanda generalizada, preservar el patrimonio que es de todos los capitalinos. En ese sentido, ¿dónde se enfocarían las acciones venideras? Bueno, tenemos una coordinación que se llama Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, y es una coordinación muy importante, un área sustantiva de la Secretaría de Cultura, que nos permite justo preservar la memoria a través de la conservación y difusión de lo que es nuestro patrimonio tangible, intangible, material e inmaterial. Entonces, en la medida en la que nosotros lo llevamos a cabo en las escuelas como proyectos académicos o asignaturas, o llevamos actividades culturales, o rescatamos nuevamente, como te decía, espacios monumentales, históricos, resignificándolos, replanteándolos no solo a través de lo que ha sido la historia, tus raíces, sino lo que ahora significa para ti como ciudadano de este siglo XXI. Tú preservas la memoria y generas identidad en los ciudadanos. Sin ella estamos condenados pues al fracaso, como lo apuntó Amadou Matarembo al inaugurar la segunda conferencia de políticas culturales de la UNESCO en la capital del país en el distante 82. Pues sí. Quiero citarles, amigas, amigos de la audiencia, a propósito de nuestra invitada en La Mira, en estudios de arte dramático en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Centro Universitario de Teatro de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras que explican el porqué de esa recientemente asignada responsabilidad, Alicia, como trayectoria, digamos, básica para el nombramiento reciente que le fue conferido a usted. Pues para mí es muy importante esta formación académica y la experiencia que he tenido a lo largo de diferentes cargos públicos. Te hablo concretamente de este año, cumplo 22 años en el sector cultura, en diferentes responsabilidades. He estado al frente como subcoordinadora nacional también de danza, en la dirección de la Compañía Nacional de Teatro, estuve como subdirectora del Museo Nacional de Historia, Castillo Chapultepec, en fin. Me ha dado la posibilidad, el bagaje de poder ahora, después también de 4 años de haber sido la coordinadora del sistema de teatros,
de la Ciudad de México dentro de la propia Secretaría de Cultura, pues tener también la visión un poco más global, ¿no? de lo que es los diferentes campos de la Secretaría de Cultura. ¿Qué trato se ofrece a los grupos emergentes en el teatro? La representación popular para participar en las diferentes demarcaciones de esta capital, ¿qué facilidades se le da para su libre expresión a estos grupos emergentes? Es muy importante lo que tocas porque justo con las delegaciones también hemos llevado a cabo un programa transversal muy importante en donde se dota de infraestructura a estas poblaciones que, por darte un ejemplo, hay un programa que se llama Caligrafías Urbanas, y todos los grafiteros que normalmente llegaban no a intervenir un muro, sino a pintar alguna puerta de manera inadecuada, pero al final de cuentas estos jóvenes necesitan un lugar donde expresarse, necesitan sentirse incluidos y tener las mínimas herramientas para que nosotros les permitamos hacerlo. Entonces les buscamos los lugares adecuados y no solamente para que lo hagan, sino para que se preserve lo que hicieron, para que lo conozca la comunidad y también entre barrios puedan intercambiar, más allá de la violencia, que luego se pelean entre ellos, ¿no? Y se generan distancias, puedan dialogar y comunicar respetando sus propias historias referenciales. Precisamente a lo que iba Servidor, teatro popular de barrios, si se fomenta su desarrollo y las perspectivas. Teatro, danza, artes plásticas, son diferentes expresiones artísticas con colectivos también escénicos que emergen de la propia comunidad, de la sociedad, de sus propias comunidades, y que por supuesto a lo mejor no ha tenido, insisto, las posibilidades económicas para tener una formación profesional, pero nosotros les damos los elementos también para que tengan ciertas posibilidades de conformarse como colectivos, de capacitarse como empresas creativas, de poder llevar a cabo sus actividades y expresiones artísticas. Licenciada Nina Cerrato, son las 7:59. Le agradezco su presencia en La Mira como nuestra invitada de honor. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por tu tolerancia y buenas noches para ustedes. Seguir con el 760 del cuadrante, por favor. En La Mira, así lo dice La Mont. La información desde todo el país, generada por la... Así lo dice La Mont. Así lo dice